el espacio físico donde nosotros y nuestros antepasados existieron, si no conocemos, no logramos ese estado de comunión, corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. Nada más que eso. Un pedazo de tierra con gente encima. Y eso sí que es triste. Cuando en realidad no solamente que tenemos que desterrar ese pensamiento, sino reforzarlo para lograr sentir que como nación tenemos un lugar dentro del concierto de las naciones, como dicen, ¿no? Tenemos que pelear por tener un lugar respetable y digno en el planeta. Eso lo tenemos que saber como educadores que somos, como creadores que somos, como ciudadanos que somos, ¿no? Lo tenemos que saber, ¿no? Y bueno, todo esto es para decirle que estoy muy contento de estar acá. Si quieres, si me ayuda, ¿te hace alguna pregunta? Lo que se me antoja, cualquier cosa, una excusa para conversar. Bien, nosotros tenemos una sorpresa que lo esperamos con una pequeña representación. Ahora va a ver. Sí, es una sorpresa que tenemos. El señor Martínez. Soy la secretaria del alcalde de Mojitos. ¿Cómo la secretaria tiene el nombre, señorita? Me llamo Carmela Rostavelli. Es un placer conocerla. Qué bello nombre, Carmela. Ahora, te agradezco que me deje llegar al hotel lo más pronto posible. Hace 14 horas que ando por el mundo sin saber lo que es una brújula. ¿Subimos a un taxi? Carmela sonrió sin hacer comentarios. Pensó que lo más parecido a un taxi que alguna vez hubo en Mojitos fue la camioneta fúnebre del Rengo Orestes Napa, quien entre un muerto y un difunto solía usar el vehículo para trasladar su trío de tango por los bailongos de los pueblos vecinos, donde el mismo enterrador cantaba como un jilguero enamorado. Pero Orestes Napa también había muerto. El trío se había quedado sin cantor y la camioneta se oxidaba en un galpón de las afueras. Eso significaba que no había un maldito taxi en todo el pueblo. No es necesario, señor Rimés. Estamos a 100 metros del Berruetate. Sígame, por favor. El narrador Correa sonreía divertido, observando observando a prudente distancia las picardías del belga. Caminaba casi una cuadra detrás, también en dirección al mismo hotel en donde tenía entendido que se hospedaba la galga desde que había sido contratado en el municipio como asesor de cultura. Acabamos de presenciar la representación de un pasaje de la novela El hombre de Bruselas, la obra escrita por Benoît Ruizita. A continuación, el escritor Mario Delgado Paraín dialogará con los estudiantes sobre el contenido de la mencionada novela. Bueno, voy a recordarlo por la tarde. Esta novela, bueno, creo que confesar una intimidad muy linda. Hoy para mí es un día muy especial por varios motivos. El primero por estar acá, por sentir el tremendo honor de haber sido elegido por las profesoras, por los estudiantes, para convertir en fuente de investigación, de reflexión de esta última novela. Para mí es muy significativo que eso haya ocurrido hoy. Es la primera vez que vengo a Artigas,
Y hoy también en Milán sale la edición italiana del Hombre de Bruselas, acaba de ser traducida ya. Y me encanta decirlo acá, no en Montevideo. Siento que estoy con mi gente. Esta novela es una sátira de los gobiernos locales. Trata de, por un lado, de satirizar no solamente el gobierno local, sino también la crítica artística. Yo les puedo contar de pronto los secretos de por qué y cómo surgió esta novela. Uno de los aspectos más graves de la creación es la crítica adversa. Es decir, cuando en realidad por motivos inconfesables, etc., trata de descabezarlo, ¿no? Tirarlo abajo, desacreditar la creación. Entonces, una vez a mí me pasó eso, Como yo nunca tuve un pueblo, cuando alguien me pregunta de dónde soy, no sé contestar de dónde soy, porque mi vida ha sido una transhumancia, errante por todo el país, porque mi padre eran trabajadores rurales y nos trasladaban de un lugar a otro. Entonces, cada vez que dejábamos un sitio, dejábamos los amiguitos, los animales, la primera novia, amigos. Y eso va quedando por el camino. Y cuando uno empieza a entender que el pasado quedó demasiado lejos y se llevó también aquellos recuerdos de situaciones, personas, gente valiosa, uno siente que ha perdido mucho más de lo que piensa. Y aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Mi madre me tenía prohibido volver a casa los días de tormenta porque habíamos perdido varios compañeritos por los rayos. Incluso vi morir un par de compañeros juntos con su padre, los dos caballos que tiraban el carro del tapos lecheros y quedaron convertidos ahí delante de mí. Parecía una estatua de carbón, aquello, como una escultura de carbón. Y la mayor parte de mis compañeritos eran negros. Vivíamos acá al norte del Río Negro y disfrutábamos de los últimos resabios del portuñol como idioma, como lenguaje. Y yo ese fenómeno cultural lo empecé a revelar muchos años después. Pero a partir de esas noches de tormenta, donde me quedaba una familia de compañeritos viviendo en un rancho muy pobre, la familia Las Nieves, de Las Nieves, eran negros como el carbón todo. Y don Braulio Las Nieves, el abuelo de mis compañeros, tenía 94 años cuando yo tenía 8, 7, sí. Y don Braulio Las Nieves, un hombre que medía 1,80 m largo, un manojo de 94 años, con una sonrisa luminosa, con todos los dientes. Don Braulio, su padre había sido esclavo en una fazenda brasilera de Río Grande. Y como aquí se había abolido la esclavitud antes que de Brasil, ¿no? Se fugaban para acá, se establecían acá. Y muchas veces venían partidas de forajidos bandeirantes y se los llevaban otra vez a
lo libertó para volverlo a rebautizar y volverlo a integrar al trabajo de donde se había fugado. Bueno, el padre de don Braulio era esclavo, pero lo que no me olvido nunca más, don Braulio tenía la costumbre de hacernos juguetes de madera tallados, armas como hacha de guerra, lanzas, las hacía todas a mano. Y entonces le ponía un número, el 44. Yo no sabía de dónde venía ese número hasta esa noche en que nos contó que además de que su padre era esclavo, él había conocido a su abuelo, y su abuelo había sido libre. Su abuelo pertenecía a la nación benguela, que es donde hoy está Angola, y prácticamente de esa región, que tuve la fortuna de conocerla, a unos 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola. De ahí viene casi toda la población negra nuestra. Pues una mañana una partida de traficantes de esclavos secuestraron de la aldea 44 habitantes de la aldea. Ahí está el 44. A los pocos días de empezar a atravesar el Atlántico, empezaron a morir por descorbuto, por tomar agua salada. Y para darle, yo me lo imaginaba el abuelo de las Nieves, musculoso como él, fuerte, para darle ánimo a los encadenados, el abuelo de las Nieves le silbaba canciones de la aldea. Le silbaba canciones de la aldea. Y don Braulio de las Nieves nos silbaba esas canciones a nosotros. Es decir, ese hombre viejo, de 94 años, analfabeto, era capaz de resumir en una obra 200 años de historia y contárnoslas a nosotros. Y éramos capaces de silbar una hora después la canción que el abuelo de él le silbaba a los que abandonaban la tierra. Entonces yo me preguntaba, años después, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una nación analfabeta como es la nación benguela, fuera contemporánea de los egipcios 2500 años antes de Cristo y no tuviesen registro escrito, no hay bibliotecas de la nación benguela? ¿Cómo hacían para mantener la identidad? ¿Cómo hacían para mantener sus creencias religiosas, su manera de nacer, su manera de hacer el amor, su manera de enterrar a los muertos, su manera de parir, de cultivar la tierra? ¿Cómo hacían a lo largo de 4000 años? Pues muy sencillo, mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Jerarquizando a los ancianos. Son los ancianos, los sabios de la aldea, los receptores del legado, del patrimonio cultural, los que enseñan cómo se cocina, cómo se entierra, cómo se nace, cuándo, todo y por qué. Entonces, si nosotros le damos valor a esa experiencia humana de transmitir de generación en generación el legado cultural, cuando eso se interrumpe, cuando se interrumpe el pasaje, el transporte de un abuelo a un nieto, cuando se interrumpe, es exactamente lo mismo que ser huérfano. Exactamente lo mismo. Se ha quedado sin antecedente, sin antepasado. Y por tanto, no es nadie.
no es nadie. Por eso la vida no vale. No tiene cómo hacerla valer. Por eso es tan importante el aprender a enseñarles a que sí tienen historia y que esa historia hay que buscarla. Ahí fue cuando aprendí, muchos años después, no es posible que haya gente que nazca, viva y muera sin dejar ninguna huella sobre el planeta. Es como si no hubieran existido. Entonces pensaba, ¿quién se acuerda de las Nieves? Nadie. Esa música es el problema de la videoconferencia. No se mira. Y no Me sabes. encanta. Está probando el aceite y entonces apagamos, se bajan todas las luces, pero no hay nada. A mí me gustaría saber cuál es, si usted cree en el poder de la palabra y si es así, ¿cómo lo transmite usted en una novela? Claro que creo en el poder de la palabra. Creo que acabo de dar un ejemplo de lo que vale la palabra a la hora de mantener viva una historia. La transmisión, la fuente de creación de una historia escrita, la fuente es la historia oral. A veces yo le decía a Ulises, la forma más linda de entender Quijote, que es maravilloso, además el flaco Cervantes debió haber sido un gran tipo, con un gran sentido del humor, pícaro, ácido para mirar la vida. Pero la forma de entender el Quijote, la mejor forma es leerlo en voz alta, imitando un gallego. Si uno lo lee despacito, imitando un gallego, caramba, así hablaban ellos. Porque en un lugar de la Mancha de una quiero acordarme, un hombre de alma antigua. Y es maravilloso poder volver así. Entonces uno siente, por acá venía la cosa, ¿no? ¿Cómo? Y los valores de la época de Cervantes era la guerra. La guerra entre los feudos, entre los caballeros con espada y alarga y escudo, y escuderos alcahuetes. Entonces, eso lo convirtió Cervantes en una historieta, como quien hace un western satirizando, como lo hacía Sergio Leone con el Spaghetti Western, satirizando a los prohombres, al héroe.